muy común malinterpretar la profecía bíblica y aplicarlas a guerras o agitaciones en el cercano oriente. Los adventistas tienen un enfoque diferente de la profecía centrado dentro del gran conflicto entre Cristo y Satanás, una lucha espiritual mundial cuya crisis final tendrá que ver con la adoración al Creador. Durante este trimestre estudiaremos cómo entender las profecías e interpretarlas. Se estudiarán especialmente eventos y situaciones en las cuales hay imágenes, símbolos y metáforas que nos ayudan a interpretar las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis. Los autores de estas lecciones son Shaun Boonstra, orador y director del ministerio La Voz de la Profecía, cuyos programas, conferencias y libros han sido fuente de inspiración en todo el mundo a lo largo de los años, y Jacques Duncan, autor de la reseña, comentario y aplicación a la vida, que es doctor en teología bíblica, profesor emérito de hebreo bíblico y de exégesis del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de la Universidad Andrews en Michigan, Estados Unidos, y editor general del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día Internacional. Lección número 1. Algunos principios de interpretación profética. El versículo de memoria dice, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace. Jeremías 9:24. La mayoría de los cristianos discrepan respecto a la interpretación de las profecías bíblicas al punto que algunos creen que no vale la pena intentar entenderlas, ya que creen que estudiarlas provoca más problemas que los que resuelve. El versículo de memoria de Jeremías 9:24 se entiende mejor leyendo el versículo 23, donde se acusa a los israelitas, la nación escogida por Dios, de alabarse por tener gran sabiduría, la cual es sin duda la sagacidad política y la amplitud de visión humana del estadista, pero que en realidad es solo necedad, porque es parcial e insegura. Otro motivo de jactancia eran las proezas militares, los armamentos, la valentía de los soldados, la fuerza material, pero todos estos recursos tienen límites y finalmente otro motivo de alabanza propia eran las riquezas, las posesiones materiales, las cuales, según dice Proverbios 23:5, se harán alas y volarán al cielo. Si en algo los sabios debieran alabarse, es en conocer a Dios y en entender la forma en que Dios gobierna el universo. Solo es sabio el que atesora este conocimiento, porque en él hay vida eterna. La relación del hombre con Dios debe fundarse en la razón y la inteligencia, no en un discipulado ciego. Dios va más allá de un mero conocimiento teórico. Debe ser un conocimiento experimental y práctico que se caracterice por el andar por los caminos de Dios que contienen la justicia y la misericordia. Aunque los judíos se circuncidaban, Dios los veía y los consideraba como incircuncisos de corazón y no tenían, por lo tanto,
ninguna ventaja sobre los paganos. Apliquemos este texto al conocimiento e interpretación de las profecías. El primer punto dice: el que lee, entienda. Jesús fue uno de los que dijo esto en Mateo 24:15, cuando se refería a la presencia de la abominación desoladora en los sagrados recintos del templo, como una señal de la próxima destrucción de Jerusalén por los soldados romanos. Dios no nos da la profecía como un mensaje indescifrable e incomprensible que solo generará dudas, incredulidad y conflictos. Dios quiere Él, que el que lee entienda, y para ello veremos 5 principios que tienen que ver con el texto mismo y 5 principios más que giran en torno a nuestra respuesta al texto. Entonces vemos, la primera parte es atención al texto. Primero, leer con una mente abierta e inquisitiva. O sea, debiéramos abordar el texto bíblico como si fuera un texto nuevo que no comprendemos. La Biblia dice que los seres humanos estamos naturalmente en tinieblas, Juan 1:5, y consecuencia de ello es tratar de imponer nuestras ideas al texto. Eso es lo que se llama eisegesis, en lugar de permitir que el texto hable por sí mismo, que sería exégesis o interpretación del texto. Esto sucede, la eisegesis, en lugar de la exégesis, cuando leemos la profecía bíblica desde el punto de vista de nuestro propio razonamiento o a la luz de los acontecimientos que suceden en nuestro tiempo. El segundo punto es leer cuidadosamente. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La escritura, y más específicamente la profecía, contiene información importante acerca del destino del mundo y verdades vitales para la salvación. Por ello, los profetas eligieron cuidadosamente las palabras y las formas de expresión para transmitir su visión inspirada. Por lo tanto, lee el texto despacio, prestando mucha atención a sus palabras. Léelo varias veces para no pasar nada por alto. Así hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente halla solamente un desierto. La educación, de Elena de White, página 191. Tercero, leer estéticamente. Son importantes no solo para ver la belleza de un texto, sino para detectar los paralelismos. Por ejemplo, Daniel 7, que habla de las bestias del mar, es paralelo a Apocalipsis 13 y 14, que también hablan de las 4 bestias. Vemos, Daniel 7 habla de la bestia del mar, del león, del oso, del leopardo y de la bestia de 10 cuernos. Y Apocalipsis 3 y 14 en forma paralela también de la bestia del mar, de la bestia con 10 cuernos, del leopardo, del oso y del león. Y la visión de Daniel 7 a su vez es paralela a la de Daniel 8. El cuarto punto sería leer contextualmente, es decir, dentro del marco bíblico de referencia en que se encuentra. O sea, esto es el contexto de un texto. 5. Leer
intertextualmente, es decir, a la luz de otros pasajes bíblicos. Un versículo interpreta otro versículo. Un pasaje es la clave para otros pasajes. Este texto está en el Evangelismo, página 582. La segunda parte de estos consejos para entender bien los textos bíblicos es enfocarse en la respuesta personal. Entonces, las primeras 5 recomendaciones tienen que ver con el texto mismo, ya las hemos visto. Ahora vamos a ver la respuesta personal al texto. Primero, lectura espiritual. Debe intervenir un factor espiritual para aprender plena y verdaderamente un texto en particular. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, es decir, mundano, materialista, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En la práctica, esto tiene que ver con la fe y la oración al leer el texto para el éxito de la tarea exegética o interpretativa. La oración ayudará al estudio y el milagro de la ayuda divina. Tener fe en que Dios inspiró el texto en cuestión y creer que esta profecía se cumplirá imparte a la mente la capacidad de ver su cumplimiento donde otros no ven nada. El segundo punto es leer con inteligencia. Hemos dicho ya entonces, el primero, esto es la respuesta personal. Lectura espiritual. Ahora, leer con inteligencia. La tarea de comprender el texto inspirado requiere diligencia y esfuerzo. La palabra traducida como entender es una palabra clave en el libro de Daniel, donde aparece 15 veces. Conocer a Dios es el fin último de la sabiduría. Tercero, leer comunitariamente. El estudio de la palabra de Dios se enriquece cuando los hermanos y hermanas participan y comparten grupalmente sus percepciones individuales de la revelación divina. Cuando Dios se dirige a su pueblo, lo hace como comunidad de adoración. Por eso dice, escucha Israel. Daniel dice que en el tiempo de Dios muchos entenderán. Daniel 12:10. Cuarto, lectura existencial. No entenderemos las escrituras a menos que transformen y afecten positivamente nuestra vida. Un explorador europeo en África se burló de su sirviente africano porque estaba leyendo la Biblia. ¿Por qué lees la Biblia?, le dijo. No es más que un montón de fábulas. El sirviente africano le contestó, si yo no hubiera leído la Biblia, seguiría siendo caníbal y ya te habría comido. Por eso la palabra de Dios es llamada una espada de dos filos, porque es tan poderosa que no solo puede cortar con precisión los pecados de nuestros enemigos y opresores, sino que también habla o testifica contra nosotros. Quinto, lectura ética. Las profecías bíblicas han sido utilizadas tristemente a menudo para apoyar la maldad humana. Las
teorías racistas que promovían la idea de la superioridad de la raza blanca sobre la negra para justificar el apartheid y la esclavitud se basaban en una interpretación distorsionada de la profecía de Génesis 9:25, donde dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta profecía no coloca a Cam ni a Canaán en las cadenas de un destino férreo. Se trataba de una predicción, es decir, de algo que Dios vio por anticipado en el futuro. No es una predestinación, es decir, algo que Dios produjo como un destino inexorable. Esta profecía no justificaba a los esclavizadores para esclavizar a un ser humano como ellos. La esclavización fue una consecuencia de sus pecados que los hizo débiles y sometidos a sus vecinos. El antisemitismo que condujo a los pogroms y las cruzadas y desempeñó un papel importante en el asesinato de 6 millones de judíos, se basó en una interpretación errónea de Daniel 9:24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí Daniel quiere especificar que 490 años serían cortados del periodo más largo de los 2300 años a partir del comienzo de ese periodo. Los 490 años estaban especialmente asignados a los judíos como pueblo escogido de Dios. Dentro de ese periodo los judíos llenarían la copa de su iniquidad. Eran una oportunidad maravillosa, casi 500 años de gracia para el pueblo judío, en el cual se restablecería la relación de pacto con la nación judía. Se restauraría a Jerusalén como su capital y se reconstruiría el santuario. Pero al final de los 490 años, los dirigentes judíos tenían la vida, que tomaran la vida del Mesías y el pueblo como nación, rompe el pacto con Dios, pero no como individuos que podrían salvarse por el sacrificio de Cristo, como cualquier otro ser humano de cualquier nacionalidad. A lo largo de la historia, los abusos y los crímenes perpetuados contra las mujeres dentro de los círculos privados de las familias se justificaron a menudo con la referencia a la profecía de Génesis 3:16. Tu marido se enseñoreará de ti. En la mayoría de los pueblos no cristianos, la mujer ha estado sometida a través de los siglos a la degradación y a una esclavitud virtual. Sin embargo, entre los hebreos, la condición de la mujer era de una clara subordinación, aunque no de opresión ni esclavitud. El cristianismo ha colocado a la mujer en la misma plataforma que el hombre en lo que atañe a las bendiciones del Evangelio. Aunque el esposo debe ser la cabeza del hogar, los principios cristianos llevan al esposo y a la esposa a experimentar el verdadero compañerismo, donde cada uno está consagrado a la felicidad y el bienestar del otro, y ninguno trata de enseñorearse del otro. Al estudiar la palabra profética de este trimestre, permitamos que la escritura inspirada tome el control total de nuestra mente y de nuestro corazón,
con el propósito de instruirnos en justicia, como dice 2 de Timoteo 3:16. El segundo punto que vamos a ver es Dios es comprensible. O sea, el primer punto hemos visto que es necesario que entendamos las escrituras. Ahora el segundo punto dice que esta tarea no es imposible porque Dios es comprensible. El problema en nuestra comunicación con Dios es que como es más alto el cielo que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos, como dice Isaías 55:9. El problema es que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para comprenderlo plenamente. El Salmo 139, 1 al 6 dice que el Señor escudriña las mentes de todos y es el único que conoce lo que hay en ella. Todo es manifiesto y transparente ante Dios. Es imposible escapar de su presencia. Pero hay un problema. El conocimiento de Dios es demasiado maravilloso, sobrepasa nuestra mente limitada. El Salmo 147:5 dice que su entendimiento es infinito y cuánta sabiduría y cuánto poder se manifiestan en el ordenamiento de las innumerables huestes de estrellas y en dirigirlas y mantenerlas dentro de sus debidas órbitas. Es imposible calcular la insondable profundidad del conocimiento de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice Pablo en Romanos 11:33. La sabiduría de Dios, que todo lo abarca, se manifiesta en el maravilloso encauzamiento de los sucesos para la realización de los propósitos divinos de salvación. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aún Pablo, con su gran intelecto y su aguda perspicacia, que penetra en las cosas de Dios, se siente impulsado a reconocer que las decisiones de Dios y sus caminos están más allá de la limitada comprensión del hombre. Por esta razón Dios nos revela solo lo que es para nuestro bien. Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Uno de los propósitos claves de la profecía es ilustrar el plan de salvación. Por ello, la profecía bíblica debe conducirnos de un modo o de otro a Jesús. Debemos enfocarnos en lo que sí conocemos, que es el plan de salvación, y actuar en consecuencia, en lugar de obsesionarnos por entender lo que no podemos comprender. El tercer punto es Daniel sella las palabras. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta orden que recibe Daniel de cerrar su libro no se aplica a todo el libro de Daniel, sino solo a la parte relativa a los últimos días. Desea de todas las gentes, página 201. Los periodos de tiempo de Daniel 8, 9, 11 y 12 serían entendidos recién a partir del tiempo del fin, en 1798, cuando el librito, es decir, el libro de Daniel, sería desellado.
abierto para ser entendido y el interés por la profecía se despertaría intensamente, acompañado por el gran aumento de la investigación teológica, como resultado de lo cual la ciencia, es decir, el conocimiento de las profecías, se aumentaría y se formaría el movimiento adventista llamado a predicar los mensajes de los tres ángeles. El, mm, recomi- el reconocimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. Cuarto, el estudio de la palabra. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta es una forma de confirmar lo que Jesús mismo decía y para darle más énfasis aún. Hasta que pasen el cielo y la tierra, no cambiará ni en una letra ni en un acento la ley moral, ya que esto es tan permanente como Dios mismo. No habrá modificación de los preceptos divinos para amoldarlos con la voluntad del hombre. Su palabra cumplirá los benéficos propósitos divinos y será prosperada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ella es el pensamiento de Dios comunicado a los hombres, testificado de por la autoridad divina. La profecía es una revelación que proviene de Dios. Él decide lo que será revelado y lo que permanecerá oculto. Los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo hablaron en nombre de Dios. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí Jesús en el camino a Emaús, dirigiéndose a los dos discípulos, uno de los cuales se llamaba Cleofás, volvían a su ciudad después de haber estado en Jerusalén para la celebración de la Pascua y donde habían presenciado la crucifixión de su maestro y habían oído el rumor de que Jesús habría resucitado. Conversaban entre ellos de estos acontecimientos que les parecían sorprendentes y absortos en sus tristes pensamientos, no reconocieron a Jesús cuando se unió a ellos. Un velo sobrenatural cubría sus sentidos, además de la preocupación que los acongojaba. Jesús no se dio a conocer a ellos inmediatamente porque deseaba que apreciaran plenamente lo que estaba a punto de enseñarles. Era esencial que comprendieran las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento junto con los hechos históricos y los sagrados y ritos que anticipaban a Jesús. Solo esto podía proporcionarles una base firme para su fe. Jesús les preguntó acerca de sus conversaciones y de su tristeza. Estaban tristes porque no entendían. La comprensión acertada de las escrituras del Antiguo Testamento habría disipado sus lúgubres pensamientos. Cuando ellos le mostraron la causa de su tristeza y decepción, Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Insensatos quiere decir faltos de inteligencia o faltos de comprensión. Podrían haber sabido la verdad si sus prejuicios no hubiesen cegado su entendimiento a las enseñanzas de las Escrituras. Por haber descuidado lo que los profetas habían profetizado acerca de los sufrimientos del Mesías y de su muerte, en vez de haber sido una gran confirmación de su fe, los sufrimientos y la muerte de Cristo, aunque parezca paradójico, la crucifixión destruyó las esperanzas de los discípulos en Jesús como el Mesías. Sin embargo, esos mismos hechos proporcionaron una prueba convincente de esa gran verdad a Nicodemo y a José de Arimatea. Por esta razón, Cristo se tomó el trabajo de enseñarles las profecías mesiánicas que todas las escrituras del Antiguo Testamento anticipaban con respecto a su obra y a su muerte sacrificial. Esto demuestra en cuán alta estima él tenía a esos escritos sagrados inspirados. Posteriormente, cuando Jesús se retiró de entre ellos, se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La luz espiritual había penetrado en la oscuridad de sus almas mientras escuchaban con extasiada atención la manera en que Jesús les abría las escrituras. Ahora comprendían lo que les había ocurrido. La tristeza había desaparecido. La presencia de Cristo había iluminado su humilde hogar y las gloriosas verdades que les había explicado disiparon las tinieblas de duda e incertidumbre que habían llenado sus mentes. Esto nos habla fuertemente de la importancia de interpretar correctamente las profecías. Cristo tenía en alta estima esos escritos sagrados e inspirados y los que le restan importancia al valor de las profecías no creen realmente en Cristo. El quinto punto es principios de interpretación de la profecía. Las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento pueden dividirse en 4 categorías. Primero, predicciones que surgieron de la situación histórica inmediata y que solo se relacionaban con ella o con los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir. Ejemplo, la profecía de Jeremías en cuanto a los yugos de hierro y de madera de Jeremías 28, que eran una predicción de lo que le iba a pasar a Israel, que iba a tener que llevar el yugo de una nación extranjera. Otro ejemplo es la predicción de Nahum de la caída de Nínive, en Nahum 2 y 3. Segundo, predicciones que anticipan manifiesta y exclusivamente hechos relacionados con la venida del Mesías. Estas son llamadas profecías mesiánicas y hay una gran cantidad de ellas prácticamente en todo el Antiguo Testamento. Vamos a citar algunas: Isaías 9, 6 y 7, 40, 3 al 5, Daniel 9, Zacarías, etc. Tercero, profecías que tienen que ver en primer lugar con acontecimientos del futuro lejano, o sea, la era cristiana y el tiempo del fin, como ser Daniel 2:44, Daniel 7:27, 8:14, 10:14 al 11, 14, 11:40 y 12:4. O sea, son relativas al fin, por lo cual se llaman escatológicas. Cuarto, profecías de doble aplicación, es decir,
tienen dos aplicaciones. La primera referente a una situación local e histórica y la segunda una aplicación al Mesías y su reino. Por ejemplo, el Cordero Pascual, que simbolizaba en primer lugar la liberación literal e histórica de Israel de Egipto y en segundo lugar la liberación espiritual del pecado por medio del Cordero de Dios, que es Cristo. Abundan en el Antiguo Testamento este tipo de profecías. Ahora surge la pregunta, ¿cómo podemos saber cuándo puede considerarse que cierto incidente histórico tiene su equivalente en un acontecimiento posterior? Y la respuesta es esta: cuando un autor inspirado hace tal aplicación. El ir más allá de lo que está claramente expuesto por la inspiración es entrar en el reino de la opinión personal. Pocos pasajes bíblicos son tan mal entendidos o interpretados en formas tan dispares como los que contienen las promesas divinas formulados por los profetas del antiguo Israel. La mayor parte de estas predicciones no se han cumplido. Creemos, por lo general, que las predicciones dadas al antiguo Israel se aplicaban al Israel literal, y éste habría visto su cumplimiento si hubiera obedecido a Dios y le hubiera sido leal. Por lo tanto, lo que Dios se había propuesto hacer por el Israel literal en favor del mundo, finalmente lo realizará por medio de la iglesia que tiene en el mundo hoy. Por lo tanto, las promesas y privilegios del pacto fueron transferidos permanentemente del Israel literal al espiritual. Estas profecías se cumplirán en el Israel espiritual o se cumplirían en el Israel espiritual en principio, pero no necesariamente en todos sus detalles. Aquí es muy importante tener en cuenta el contexto histórico del pasaje. Profecías que involucran elementos simbólicos. Este es la quinta categoría de profecías. O sea, tienen símbolos. El Cantar de los Cantares es una bella canción amorosa oriental que contiene muchos elementos simbólicos y que ha sido objeto de muchas alegorías a través de los siglos, llegándose a extremos inaceptables causados solos por la imaginación de su exponente. Por ejemplo, se ha interpretado que el cabello de la Sulamita, comparado a rebaños de cabras, es tomado como símbolo de las naciones convertidas al cristianismo. Las 80 esposas de Salomón a la admisión de las naciones gentiles al cristianismo. El ombligo de la Sunamita a la copa con la cual la iglesia refresca a los que tienen sed de salvación, etcétera. La insensatez de esta alegorización es que permite hacer interpretaciones figuradas sin proporción con criterio para controlarlas. Una regla segura de exégesis es permitir que solo los escritores inspirados y nadie más interpreten los simbolismos de la profecía. El segundo punto acá es que cuando se intenta interpretar el significado de los cuatro seres vivientes, que es una visión que relata Ezequiel en capítulo 1, 4 al 14, es bueno recordar que esta profecía muy simbólica, en él, el profeta ve representaciones de la realidad y no la realidad misma. Por ejemplo, ángeles
pueden desempeñar papeles que más tarde deberán realizar los hombres. Un ángel desempeñó el papel del pueblo adventista en una visión del chasco. Apocalipsis 10, 1 al 11. Bestias y dragones aparecen para digamos, dramatizar la actividad de naciones y potestades sobrenaturales en Daniel y en Apocalipsis. Jesús en un caso aparece simbolizado por un cordero como inmolado con 7 cuernos y 7 ojos en Apocalipsis 5, 16. Nadie osaría pensar ni por un momento que esa sea la apariencia de Jesús. En una visión de su segunda venida, Jesús aparece cabalgando sobre un caballo blanco vestido de vestiduras manchadas de sangre y con una espada en su boca. El propósito de esta visión no es representar la apariencia real de Jesús en ese evento que será el pináculo de la historia. Apocalipsis 19, 11 al 15. Se debe tener cuidado de no entender literalmente lo que dice un profeta bíblico cuando no está hablando en forma literal. Por ello, en este tipo de profecía simbólica es importante permitir que el mismo espíritu que dio la visión identifique sus símbolos. Cuando aparece tal cuando no aparece tal identificación, el expositor queda en libertad para conjeturar en cuanto a su significado. Por eso debe evitarse el dogmatismo. No todos los detalles de la visión simbólica tienen la misma importancia y a veces son introducidos solo para redondear la presentación o establecer un marco de fondo adecuado. Lo principal es determinar el motivo central de la visión y qué elementos de la visión tienen el propósito de enseñar una verdad divina. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 190 y 191. El propósito principal de la visión de los 4 seres vivientes era mostrar a los judíos cuando buena parte de su país estaba en ruinas por causa de las invasiones sucesivas de pueblos extranjeros, y muchos de los habitantes estaban cautivos en esos países extraños, que Dios todavía ejercía el dominio, que con su poder supremo intervenía en los asuntos de los gobernantes terrenales. Por lo tanto, cualquier interpretación que se intente hacer debe ser consecuente con este objetivo. Los seres vivientes con 4 cabezas y 4 alas no son seres así, sino que en esta presentación profética aparecen así para simbolizar a los mensajeros celestiales en la plenitud de su función, poder y adaptabilidad. Sexto, la última categoría de profecía es la profecía apocalíptica, que tiene características distintivas. Primero, son profecías de alcance cósmico. Su alcance es el universo y tiene como tema central el gran conflicto entre Cristo, Dios, contra Satanás. Segundo, se basa en visiones y sueños, donde el profeta contempla escenas de majestad y grandeza indescriptibles en el lenguaje humano, donde conversa con ángeles. El tercer punto es el uso de alegorías. En la profecía común, los símbolos que se usan son elementos concretos de la vida diaria, por ejemplo, el alfarero y la arcilla, el yugo, el adobe, pero en la profecía apocalíptica se dan seres que nunca se ven en la vida real, como bestias de muchas cabezas, ángeles que vuelan en el cielo, animales que hablan y obran con inteligencia. Además, se dan lapsos de tiempo proféticos que no son literales, sino que deben entenderse según el principio de día por año. Cuarto, la forma literaria de la profecía apocalíptica está casi enteramente en prosa, a diferencia de muchas otras profecías que están en forma poética. Quinto, el tema del Apocalipsis son los sucesos del tiempo del fin,
del escatón. Lo escatológico es una revelación de Jesucristo para perfeccionar un pueblo en la tierra que pueda, eh, digamos, permanecer en pie en el tiempo del fin. Sexto, el velo que oculta lo invisible de lo visible se descorre para revelar lo que sucede encima, detrás y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de su voluntad. Conclusión. A Juan le fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la Iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última Iglesia, para que los que se volvieran del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y los conflictos que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Conflicto de los siglos, página 389 y 390.